Ya. En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Secretario, por favor, la cuenta. Presidenta, en la cuenta se ha recibido una invitación de Senama para su cuenta pública que realizará el día de mañana, 31 de mayo, a las 11 horas, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Chile. Asimismo, la señora Jimena Gómez, directora de Innovación y Diseño Inclusivo de Fundación InHoy, envió una presentación para mostrar el trabajo realizado como fundación, material que fue enviado a los correos de los señores senadores. Se encuentra presente la directora subrogante del Instituto de Salud Pública, doña María Judith Mora, y acompañada del jefe del Departamento Jurídico, don Felipe Saavedra, para referirse al proyecto de ley que se encuentra en tabla, que es aquel en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos y otros que indica correspondiente al boletín 16.742-35. Si gusta, le ofrecemos la palabra. Sí, le ofrecemos la palabra a la señora. Presidenta, si me permite, en un punto varios. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. Si tiene a bien y al senador Sandoval, quisiera solicitar si es posible que pudiésemos invitar a la ministra del Trabajo en una próxima sesión para recibir alguna información en razón de cuántos adultos mayores eventualmente podrían verse beneficiados con las propuestas que está teniendo en lo que nos relaciona como comisión de adulto mayor en términos de pensiones. Podría ser alguna información desagregada por región, en fin, creo que podríamos sacarle bastante provecho a la visita, pero en ese ámbito. Así que si pudiésemos tomar ese acuerdo para que en una próxima sesión invitar a la ministra del Trabajo y abordáramos este tema. Sí, ¿tomamos el acuerdo? ¿Le ¿Sí? parece? ¿Sí, senadores? Ya, Senador Sandoval. Ya. acordado. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Impulso, si le parece, pudiéramos ver la posibilidad de quizás adelantar esta sesión si es que hubiera tiempo de los miembros de la comisión, porque esto está contemplado a las 2:30, se chocan también con algunas otras comisiones. Podría ser quizás, yo no sé si es factible la disponibilidad de los tiempos, pero pudiéramos adelantar de las 2:30 quizás a las 11:30, pudiera ser una posibilidad dependiendo obviamente de los tiempos de cada senador, porque a veces hay duplicidad de comisiones y hay gente que puede, y si es que no, bueno, seguiremos haciendo el esfuerzo nomás. ¿Ah? ¿Qué opina? Yo no tengo inconveniente, ¿eh? Yo podría a las 11:30, parece que sería 11:30. más adecuado. Los dos sí podrían a las 11:30. Ajá, tenemos que corroborarlo con Keitel. Y bien, sí, para que no topen, porque es verdad, o sea, a mí también me topa con la comisión de ética, entonces a mí también me vendría bien a las 11:30. Así que preguntémosle a los otros senadores. Sí, sí. Ujú. Sí, nos podríamos aprovechar. Ya, tomemos, o sea, preguntémosle, tomémosle el acuerdo a ellos y lo votamos la próxima semana, ¿no? Ya, ya. La señora María Ruth Mora. Judith. Ya, Mora, por favor, tiene la palabra. Bueno, por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los miembros de la comisión, los participantes, señores senadores. Y bueno, como decíamos, yo soy la directora subrogante del Instituto de Salud Pública y en la presentación queríamos un poco poner el contexto. Dentro de las funciones que tiene el Instituto de Salud Pública se encuentra, y una de las más conocidas dentro de la población, es el control de los medicamentos en todo el territorio nacional. El ISP controla desde el inicio, desde las pruebas que se realizan en las personas hasta la comercialización de los medicamentos, pasando por la fabricación y el registro sanitario, donde es ahí donde se determina lo que se debe cumplir para poder ser distribuido a la población. Y se fijan en este registro las condiciones que debe tener el rotulado en relación a el folleto que va al médico, el folleto que va a los pacientes y todas las características que debe tener este rotulado.
¿qué dice el reglamento que tenemos vigente sobre la rotulación de los envases? Estamos hablando del envase externo, ¿no es cierto?, de los medicamentos. Solo menciona que la rotulación del envase secundario o externo se hace en el idioma castellano, con caracteres claramente visibles y que deben indicar, tienen que mencionar ciertas características que están detalladas y que se prohíbe cualquier leyenda publicitaria o de promoción. Como ustedes pueden observar, en los casilleros azules está indicado que es bastante información, ¿ya? O sea, aparte de la denominación, la forma farmacéutica, la fórmula cualitativa, y que eso significa que en los tamaños, en los medicamentos, en las cajas, hay mucha de esta información que va quedando con una lectura muy pequeña y solamente permite destacar algunos de estos principales, como la denominación y la cantidad de unidades posológicas. Y si nosotros vemos el reglamento actual, solo indica el tamaño de la visibilidad que tiene que tener, y que obviamente a juicio nuestro es insuficiente el espacio que hay para toda la información que debe considerar este envase. Con respecto específicamente, lo único que hay en el reglamento al tamaño es que especifica que estos impresos, que pueden ser adheridos o impresos en la caja, no deben tener contacto con el contenido, y que la letra es tipo Arial o semejante rectilínea, y el tamaño de cuerpo 6. Cuando nosotros estamos acostumbrados al uso de Word, ¿no es cierto?, normalmente uno trabaja en 10, 11, y la letra chica que va abajo es 8. El tamaño 6 es bastante pequeño y obviamente que presenta dificultades a las personas con discapacidad visual. En relación a las fiscalizaciones, que es otro de los roles que tiene el instituto, de ver cómo en la comercialización, cómo se están hacer un control de estos medicamentos, hay muchas denuncias que se reciben. En el año 2023 fueron 674 denuncias por fallas a la calidad, y en esas denuncias, veamos la siguiente. El rotulado, específicamente, problemas en el rotulado del envase, es una de las 8ª causa de denuncias que recibimos. Ya la mayoría va a otra integridad de la forma farmacéutica, a otros detalles del producto, pero en realidad, en relación a la rotulación, no tenemos, como les decía, la 8ª causa. Y con respecto a lo que se ha hecho en relación al trabajo para la rotulación del medicamento en favor de las personas con discapacidad visual, bueno, como instituto, el MinSal nos convocó ya desde el año 2016-2017, en conjunto con DIPOL y DEPRESE, para revisar esta normativa, y en el año 2018 se transfirió la coordinación al Instituto de Salud Pública. Y ahí se hicieron varias actividades, varias acciones. Se tomó colaboración con la UTEM, la Universidad de Tecnología Metropolitana, con una unidad que es el Centro de Cartografía Táctil, además CENADIS y Colegio Químico Farmacéutico, y se elaboró una propuesta regulatoria con la modificación del reglamento. Y bueno, esto también actualmente se está retomando en relación a la agenda regulatoria de trabajo con MinSal, porque por supuesto año 2019 tuvimos estallidos, posterior pandemia, y eso quedó detenido, no tuvo más avance. Ahora, la propuesta de modificación del artículo 32 de la ley 20.422, a nosotros nos parece un importante avance que permite y dota al reglamento de mayores posibilidades de regular esta rotulación. Y se valora muy positivamente que se considere también y se agregue a este proyecto el tema de la baja visión, que incluye la discapacidad visual parcial y también que suma a las personas de la tercera edad. Bueno, algo mencionaban con respecto a los datos que nosotros tenemos, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia del 2022, indica que en Chile hay 153.560 adultos ciegos y 4.683.000 personas con pérdida de visión. Por lo tanto, toda esta sería la población que podría verse beneficiada con esta modificación.
también sí tenemos que observar, que ya eso lo habíamos detectado en el trabajo que se realizó en el año 2018-2019, y es que hay algunos antecedentes que, por ejemplo, la fecha de vencimiento que se registra en la caja, en el envase, es una información que cambia lote a lote. Ya eso es posterior al registro sanitario que va en el lote, por lo tanto, esto lo que se recomienda, quizás, o una observación que había que ver para el reglamento, es decir, que no todo esté, o sea, que se mantenga la rotulación de fecha de vencimiento como está ahora, y quizás considerar a la farmacia, que es un centro de salud, que la misma farmacia tenga la posibilidad de, según solicitud, de tener una herramienta para configurar en braille el registro en la caja. Nosotros hicimos un levantamiento en esa oportunidad y son maquinitas que no tienen un gran costo, de alrededor de 40.000 pesos en ese minuto, y podría ser, con la responsabilidad que tiene la farmacia como centro de salud, dar ese servicio según se solicite, que puede ser. Porque obviamente el modificar esto lote a lote tiene un impacto en el costo de fabricación, ¿ya? Y para ponerlo en todos, y eso puede transformarse en un aumento del gasto de bolsillo y transmitirse al paciente. Exacto. ¿Ya? Esa es una alternativa. Finalmente, nosotros proponemos, digamos, que en nuestra visión, este rotulado de productos farmacéuticos tiene 3 componentes y en beneficio de las personas con discapacidad visual, tener un nuevo sistema de codificación, ¿no es cierto?, que va a nivel de la fabricación y se autoriza al momento el registro sanitario. Y también esto incluye una rotulación a solicitud eventual en el expendio, que podría ser incorporar esta u otras digamos, rotulaciones de las fechas de vencimiento, cosas que van cambiando, y esto, por supuesto, ser fiscalizado por el Instituto de Salud Pública, que tiene esa competencia en todos los laboratorios del país. Eso principalmente es lo que queríamos exponer con respecto por parte del Instituto de Salud Pública. Felipe, no sé si quieres agregar algo más. Ay, no. Parte jurídica. Ya. El jefe de la dirección jurídica. Sí. Del ISP. Sí. Si me Adelante, permite. por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Solamente complementar respecto a la exposición que hizo la directora, señalar que el proyecto contempla la ley vigente, la ley 20.422, y el artículo 32 que se pretende modificar a través de este proyecto, contempla la modificación reglamentaria de 3 tipos de productos que son no solo medicamentos, que es lo que vimos ahora, sino que también cosméticos y alimentos de uso médico. Los alimentos de uso médico están radicados en cuanto a competencia en el Ministerio de Salud, en la Seremi de Salud, por lo tanto nosotros no nos podemos pronunciar mucho de eso. Y respecto de los cosméticos, sí existen actualmente algunos compromisos que ha adquirido el Estado de Chile en materia de Alianza Pacífico, que yo sugeriría conversar previamente con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, porque existen algunos acuerdos en materia de rotulado para los cosméticos, donde actualmente podría entenderse que están solamente permitidos la rotulación QR para envases de menor tamaño, pero no para todos. Entonces, de pronto, si es que el proyecto llega a abrir algún periodo de indicaciones, que no sé si va a ser así, quizás podríamos tener esa chance de conversar con digamos, con la Subrey para ver alguna modificación o hacer algún alcance en el proyecto. Y lo otro que quería señalar, si me permiten, es que también el proyecto contempla una modificación al régimen sancionatorio del Código Sanitario. Interviene la propuesta del artículo 174 del Código y estableciendo una suerte de régimen o una segmentación de las sanciones especial para este tipo de eventuales infracciones que cometiera la industria. Y a nosotros nos complica un poco la idea de que se intervenga el libro 10 del Código Sanitario solo para estos efectos, entendiendo que todo el catálogo inmenso, digamos, de conductas infraccionales que regula el Código Sanitario y todos sus reglamentos, en general no hay segmentaciones de gravedades de conductas, y esta sería la primera vez, a propósito de este proyecto, que se establecería una especial segmentación de
monto de multa, ¿no? Que tiene que ver con las 50 UTM que se mencionan, digamos, como mínimo. Entendemos que no es del todo recomendable, sobre todo si entendemos que en la práctica las sanciones que impone el ISP en los sumarios sanitarios a la industria farmacéutica suelen ser ya de montos superiores a ese. Entonces entendemos que desde lo práctico quizás no se justifica y desde la técnica jurídica quizás también podría generar un desorden en el ordenamiento actual, en el código. Y además señala el proyecto que habla también de la reiteración, de las conductas reiteradas para sancionar con 500 UTM, pero no define qué va a entender por reiteración. Y ahí nosotros entendemos que es clave, desde el punto de vista de la certeza jurídica, establecer un parámetro temporal para definir qué se va a entender por una conducta reiterada, ¿no? La doctrina o la jurisprudencia más bien de la Contraloría ha entendido en algunos casos que pueden ser 6 meses, pero si vamos a establecer en el proyecto de ley alguna conducta reiterada, es importante que la misma ley lo señale, que yo también entiendo que si se abre periodo de indicaciones quizás podría ser una oportunidad para aclararlo, aunque en general la segunda parte del proyecto, nosotros preferiríamos que a lo mejor se pudiera prescindir de él, digamos, si es que lo que prima es la idea sustantiva que vimos en la primera parte, a propósito más bien de la obligatoriedad de la rotulación en general. Solo eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, quisiera hacerle una consulta. Entendiendo que hay pocas denuncias, ¿ustedes tienen algún tipo de facilidad para las personas con discapacidad visual para hacerlas? Actualmente los canales que tiene el Instituto para establecer denuncias son, vía presencial, en las mismas dependencias del Instituto. Hay personal que acoge a las personas que quieran apersonarse a hacer una denuncia. Y están los canales del correo electrónico y tenemos también formularios en la página web, ¿no? Y tenemos además también, un contact center que permitiría a cualquier persona hacer alguna denuncia a través por vía telefónica. ¿Alguien? ¿Sí, senador? ¿Alguna Sí, pregunta? Presidenta, Adelante. gracias. Bueno, nosotros tenemos acuerdos, ¿cierto?, en la importación de medicamentos. Por lo tanto, dentro de los invitados, Presidenta, no sé si el Ministerio de Relaciones Exteriores y algún organismo pertinente que ustedes mismos nos indiquen para no equivocarnos, con tal de ir construyendo y afinando un poco más este tema, que yo creo que el proyecto apunta bien, está orientado, pero para no cometer errores y no redundar o abordar otras áreas que no son de nuestra competencia. ¿Está bien? ¿Sería el Ministerio alguna unidad en particular? ¿Algunos datos? Porque ahí no tengo mayor. Sí, o sea, nosotros sugerimos que en materia de, como el proyecto abarca alimentos de uso médico, sugerimos que sea la División de Políticas Saludables, Políticas Públicas Saludables del Ministerio de Salud, que es la DIPOL. Y respecto de los cosméticos, que nosotros también tenemos la tuición de los cosméticos, pero como hay compromisos internacionales de por medio, creemos que también sería recomendable que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales pudiera a lo mejor apoyarnos también con la conversación. No sé si a usted le parece, Presidenta, pudiésemos en una próxima sesión también hacer partícipe de esta instancia entonces como invitados. Sí, sí, ¿podemos tomar ese acuerdo? Somos 2, creo. ¿Sí? El senador Sandoval yo creo que se va a sumar. Ya. Entonces, para la próxima estaríamos con los invitados que señala. ¿Secretario? Terminamos. ¿No hay más consulta? ¿No? ¿Mm? Sí, sería un sistema útil el código QR para dirigirlo a la página del ISP. Sí, yo entiendo que una de las alternativas era que nosotros que tenemos el folleto al paciente acorde al registro sanitario, para evitar dirigir una página que puede ser modificada, sino tener ese control,
nosotros tendríamos que establecer llevarla al código QR para que pueda ser accesible por cualquier usuario, como comentaba, de consulta. Eso es factible, sin embargo, no podemos comprometer en qué plazo puede ser desarrollado, porque obviamente necesita cierta tecnología y recursos que tendríamos que disponer para hacer este desarrollo, digamos. Entonces, en ese sentido, sí necesitaríamos colaboración para poder generar un sistema que sea amigable y que pueda dar cuenta por la gran cantidad de medicamentos y todo. Ahí tendríamos que ver la forma de aplicarlo y los recursos que habría que destinar para ello. Tenemos que tomar el acuerdo ahí. Sí, la invitación, o sea, hay una invitación, una solicitud. Sí, senadora. Para dar cuenta a la comisión que la senadora Campillay envió una comunicación a la presidencia de la comisión para que se pudiera invitar al directorio de la Fundación EduDam para conocer de ellos el trabajo que desempeñan y las necesidades que presentan para ese trabajo. Sí, hay acuerdo. Ya. Ahí está. Hoy me parece que también llegó a la tabla. Tiene la tabla igual. Quería acotar algo. ¿Sí? Sí, con respecto a la consulta, acotar también que en caso que se apruebe, y si nosotros podemos exigir ese QR al momento del registro al laboratorio, obviamente ahí la disponibilidad es mucho más fácil. Igual habría que tener un tema de control del cambio que pudiera sufrir, tendríamos que revisarlo, pero porque hoy día no todos lo tienen, no tenemos cómo exigir que todos lo tengan, tendríamos que llevar lo que ya tenemos en el folleto al código QR, pero en un futuro si está eso normado, nosotros podemos exigirlo al momento del registro y es más fácil. Secretario, ¿alguien pidió la palabra? ¿No? Ya, secretario, ¿no hay más para exponer? No hay más solicitud para exponer y simplemente quedamos con el compromiso de invitar a DIPOL y a la Sociedad de Relaciones Internacionales ¿Sí? para conocer su opinión sobre el proyecto y no meternos antes de aprobarlo o no se hace la comisión sobre él. Ya, terminamos entonces. ¿Sí? Sí, entonces sin más damos por término a la sesión.